¿me entiendes? Comenzaba a deprimirse, pero Dios nunca le dejó de avisar. Y recuerdo que 4 días antes de mi abuelo partir de la tierra, recuerdo bien que mi mamá llegó llorando a la casa, me entró a la habitación y me dijo que él se iba a morir, que Dios se lo mostró. Dios te bendiga, el Señor te guarde de una manera poderosa y especial. Este es tu segmento, Conociendo el Mundo Espiritual y Testificando con Excelencia, en tu plataforma preferida, Excelencia Cristiana Televisión, donde diario se suben contenido de bendición, de autoridad, de edificación, de salvación. Aquí se ha convertido en un hospital del enfermo, en un restaurante del hambriento y en la casa de aquel que está huérfano, que está desahuciado. De verdad, porque el Padre ha entronado sobre esta plataforma para poder bendecir a aquellos que están en el anonimato, a aquellos que están en el olvido, a aquellos que creen que ya no hay salvación, que no hay solución para ellos. Aquí el Señor ha traído respuesta para tu vida y para tu situación. Créeme que Dios verdaderamente está en el negocio de que usted sea libre, de que usted sea feliz y de que usted sea bendecido. Les habla su amigo y su hermano Dionis Ruiz. Un honor que el cielo nos da, hermano, cada día de poder conectar con ustedes, que diario nos bendicen con sus comentarios, con compartir el link y con ser parte de la plataforma y ser familia. De verdad, nosotros lo vemos ustedes como sangre y como familia. Pero en el día de hoy tenemos la oportunidad de tener una mujer de Dios. Yo voy a dejar que ella se presente a la audiencia. Ella estuvo acá en el segmento pasado y ahora vino a complementar lo que ella empezó en el segmento pasado. Quiero que te presentes a la audiencia. Dios te bendiga. Amén, amén. Dios se le bendiga más. Dios se le guarde a toda la audiencia Amén. que está presente y que estará viendo, gloria al Señor, esta transmisión. Bendito sea el nombre del Señor. Agradecemos una vez más por permitirnos estar en esta plataforma de mucha bendición. Bendito sea el nombre del Señor. Soy su hermana y su amiga Catherine Hernández Andújar. Gloria al Señor, sierva de Cristo por su misericordia. Aleluya. Y estaremos hablando hoy o dándole continuidad a lo que es el testimonio pasado que estuve diciendo en el segmento anterior. Bendito sea el nombre del Señor. Amén, amén, amén. Catherine, Dios te bendiga mucho. Para ya soltarte el escenario y que tú fluyas, quiero darle una introducción. Bueno, en el segmento pasado nosotros estuvimos hablando de cómo desligarse y cómo tener la autoridad del Padre para desligarse de pactos ancestrales que vienen siguiéndote en sueño, que vienen siguiéndote en visión, que vienen siguiéndote en la familia, en el matrimonio, en todas las áreas de tu vida. Siente que te están reclamando esos espíritus. En el segmento pasado nosotros hablamos y dimos algunos tips y algunos antídotos de cómo contrarrestar estos espíritus. Y ahora, ella en el segmento pasado estuvo hablando de la abuela, de cómo ayudó a la abuela, cómo fue ella un instrumento de bendición para que la abuela se salvara. Ahora va a hablar del abuelo. Señores, es un asunto terrible, tremendo lo que vivió esta muchacha, con apenas una niñita, ¿verdad? Una pipiluita, como decimos aquí. Y Dios la usó. Dios no tiene que ver con la edad, Dios no tiene que ver con el tamaño. Dios es el Dios de todas las edades. Amén. Entonces, si Dios lo hizo contigo, Catherine, creo que lo puede hacer con esta audiencia que está mirando esta entrevista. Catherine, el escenario es tuyo. Esta es la continuidad de la maldición que operó en tu abuelo. Y ahora vas a contarnos el desenlace. Gloria al Señor. Aleluya. Vamos a darle lectura a la palabra, que fue la misma lectura que le di al segmento anterior. Gloria a Jesús. Está en el libro de Juan, capítulo 5, verso 26. Y por ser palabra de Dios, leemos en el nombre de Jesús. Amén. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Gloria al Señor, aleluya. Estaremos, como ya te dije, dándole continuidad al segmento pasado. Y ahora voy a hablar directamente de la historia, o más bien del testimonio que Dios me permitió tener con mi abuelo antes de partir de la tierra. Y recuerdo bien, gloria al Señor, que por vía también de mi abuelo, gloria al Señor, él venía arrastrando una maldición generacional muy fuerte, de ancestrales fuertes, porque ya el papá de crianza de mi abuelo
era uno de los brujos más fuertes que había en este municipio de Vicente Noble. Wow. Que todavía entonces, para este tiempo, gloria al Señor, mi bisabuelo es conocido en aquel lugar, y todavía el altar que tenía mi abuelo en ese entonces, las nietas y bisnietos todavía cuidan ese altar. El altar todavía está en ese lugar. Y recuerdo bien que yo, siendo una niña, mi abuelo, mi abuela me llevaban a las fiestas de palo que hacían especialmente en Vicente Noble. Y yo recuerdo cómo veían todas esas escenas que ya anteriormente las dije en el segmento pasado, cómo operaban todos esos espíritus haciendo algunas cosas que son extrañas a lo que es la vista humana y al conocimiento humano. Gloria al Señor. Y recuerdo claramente que aún en medio de mi abuelo arrastrar esas maldiciones y portar entidades demoníacas que los reclamaban también a él, mi abuelo era un poquito más sensible que mi abuela. Bendito sea el nombre del Señor, porque mi abuelo, a pesar de que era idólatra, él era una persona que era sensible a ceder más rápido a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y yo recuerdo que en este tiempo, gloria al Señor, que mi abuelo también vivió, aparte de que tenía esa sensibilidad hacia Dios, porque ahí es que está el error. Ahí es que está lo erróneo más grande, que creen que todas esas cosas vienen de Dios, donde son demonios. Y la luz no puede estar ligada con las tinieblas. Bendito sea el nombre del Señor. Y todos ellos pensaban que todo lo que ellos hacían y todo lo que ellos aprendieron y lo que practicaban venían de Dios, y que todos esos seres que provocaban en ellos esos tipos de prácticas y rituales satánicos, ellos pensaban que esos espíritus eran ángeles, obviamente, wow, que venían de parte de Dios, donde sabemos que son ángeles caídos que están operando en los cuerpos de la persona cuando quieren manifestarse y cuando quieren hacer un tipo de trabajo o emitir un mensaje a alguien en el momento cuando le consultan. Bendito sea el nombre del Señor. Es anteriormente cuando dijiste en el otro segmento, gloria al Señor, que la mujer adivina, cuando fueron a consultar el espíritu de Samuel, es lo mismo. La gente piensa todavía en la actualidad que era el espíritu de Samuel, pero nada que es arrebatado por la luz, la tiniebla lo puede retomar. Ahí hay algo bien erróneo. Sí. Bendito sea el nombre del Señor. Pero también muchos toman este verso para así provocar ritos y provocar lo que se llama la invocación de espíritu de muertos, para comunicarse y hacer telepatía con los muertos y poder comunicarse con algunas cosas que ellos quieren saber, que están a oculto de que ellos puedan conocerlo al instante. Bendito sea el nombre del Señor. Pero resulta, yo recuerdo también que en los momentos que en esas fiestas de palo, Dionis, en esas fiestas de palo que yo llegué a ir con mi abuela, y mi abuelo también estuvo presente en algunas de ellas, obvio, porque con la que yo mandaba era con mi abuela. Yo recuerdo que habían espíritus de muertos supuestamente que subían en los cuerpos de las personas y hablaban. Y decían de que dónde estaban, y para colmo, que decían que estaban bien. Escucha el error de esto. Entonces, si cada alma que muere en condenación y muere no dándole al Hijo del Hombre con su autoridad el acceso de tener vida y salvación, ¿cómo entonces puede decir que está bien? Dios mío. Porque para tú decir obviamente que está bien, tú obviamente tienes que decir que estás en luz. Pero si tú mueres y parte de la tierra en tiniebla, tú no puedes decir nunca que estás bien, en una condición bien en donde tú estás. Entonces, estos espíritus utilizaban esto para engañar a todas las personas que estaban en esas ceremonias de palo, para engañar a aquellas personas y decir, fulano está bien, mataron a fulanito y se le subió a fulano y dijo que con quién lo mató, que dónde lo mataron, que se accidentó, que le pasó esto y lo otro, pero de repente dicen que estaban bien, y cómo le sucedió. Wow. Entonces las demás personas que están ahí a su alrededor de la ceremonia van a decir, ay, mira, es verdad, eso es de Dios, esto viene de parte de Dios, esto es de la luz, donde son cosas que con engaños el enemigo de la justicia lo lleva a estos tipos de personas que son inocentes de mente, para que estas personas puedan creer en estas cosas y puedan practicarlas e invocarle a ellos. Wow. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué razón a la iglesia de Jesucristo se le hace a veces tan difícil, no le voy a decir en general, pero la gran mayoría se le hace tan difícil ir a la presencia de Dios, provocar a Dios, invocar el nombre de Jesucristo, para entonces ellos recibir la respuesta, conquistar la victoria que ellos andan buscando? Y más fácil
se le hacen a esas personas que no tienen a Dios concurrir a las tinieblas, invocar esos espíritus, hacer ritos, buscar trabajo de brujería y hechicería para buscar el resultado que ellos fácilmente y rápidamente ellos quieren conseguir. Dios mío. Entonces, hay una lucha también en esta parte que quisiera hablarlo en otro segmento. Amén. Hay una lucha fuerte, y es que mientras el pueblo de Dios, muchos se han desenfocado de la fe en Cristo Jesús, se han desenfocado del llamado y del acceso directo que tenemos delante del Padre por medio del Hijo, para acceder a la herencia, para acceder a la autoridad, para acceder al poder de Dios que nosotros ya nos fue entregado. Aleluya. Muchos se están negando, muchos se están acomodando, muchos se están obviando, porque es más fácil, como ya te dije, es ver a otros cómo consiguen lo que quieren, pero por vía del mal. Wow. Y quiero seguir en este segmento, gloria al Señor, bajo el testimonio de mi abuelo. Sí. Y era que todas estas personas en mi familia pensaban que todo esto venía de Dios. Pensaban que todo lo que sucedía, que prender una vela, que prender un velón, sí, que hacer una oración, que rezar un Padre Nuestro con otras oraciones acompañadas, pensaban que todo esto venía de parte de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero hay algo, y es que cuando tú creces en inocencia bajo estas cosas, y el cielo te marca, y el cielo, gloria al Señor, selló un propósito y un llamado sobre ti. Óyeme, no hay tiniebla, no hay diablo que pueda detener lo que Dios hará contigo. Bendito sea el nombre del Señor. Por lo tanto, como yo crecí bajo esta enseñanza, bajo esta influencia, bendito sea el nombre del Señor. Aún mis abuelos, yo viendo que practicaban eso y oraban y provocaban estas cosas, gloria al Señor. Y yo aún pensando desde niña que eso venía de Dios. Por lo tanto, yo le preguntaba siempre a Dios, encomendaba a Dios todo lo que según lo que yo aprendía con lo que era realmente de Dios. Wow. Cuando yo oraba le decía, Señor, mira esto, aquello y lo otro, y mira fulanita de tal, a la Virgen que sé yo qué, y siempre metía estos tipos de cosas, lo mezclaba. ¿Por qué? Porque era inocente. Todavía no había un encuentro, no había un acercamiento de mí hacia Dios. A propósito de que hablas de la Virgen y que clamabas diferentes dioses, quiero que cuentes cuáles eran esos espíritus que invocaban tu abuelo y tu abuela. O sea, sabemos que cada persona que invocan en altares tienen un espíritu asignado. ¿Cuáles eran esos espíritus? ¿Recuerdas los espíritus que ellos invocaban? Sí, bueno, mayormente, como dije en el segmento anterior, mi abuela tenía acceso a trabajar con las 21 divisiones. Y hay espíritus que no están en las 21 divisiones, que se encuentran en las 72 divisiones africanas, que también tuve una experiencia con eso tiempo atrás, que en otra ocasión hablaré sobre esto. Okay. Bendito sea el nombre del Señor. Y cada espíritu de esto tiene su metresa. Bendito sea el nombre del Señor. También hablaré de esto en otro segmento. O sea, gloria que hay material Señor para hablar ahí. Exactamente, tremendo. A Dios sea la gloria. Entonces, ¿qué sucede? Ella tenía acceso a trabajar con la 21 división. Ella se montaba y le subían estos espíritus diferentes, pero en sí siempre hay uno en cabeza. Siempre hay uno en cabeza, y mayormente el que se le subía en cabeza de ambas partes, que operaba en mi abuela y también mi abuelo le servía, era San Miguel y Anaí Sapié. Que el Señor los reprende y los consume en esta hora en el nombre de Jesús. Eran esos espíritus los que eran la cabeza de ellos y según lo que operaba en la casa. Bendito sea el nombre del Señor. Y luego le seguía este espíritu, la culebra de Santa Marta, que también operaba mucho en ella. Bendito sea el nombre del Señor. Pero siempre, por más que tú trabajes con otros espíritus que te suban, siempre hay uno que es el que está en cabeza, es el que te comanda, es el que te reclama, o el que muchos dicen te bautiza. Que el Señor los reprenda en el nombre de Jesús. Incluso esos mismos espíritus han hecho estrago en mi familia, han hecho estrago en mi mamá, en el hermano mayor de mi mamá, que también para esos tiempos, cuando mi mamá vino a Cristo, me entregó a mi mamá y a mi tío. Bendito sea el nombre del Señor, en un ayuno fuerte que el Señor me envió a hacer en esos tiempos. A Dios la gloria. Y esos espíritus, en parte de muchas, vamos a decir, fracasos
humanamente hablando, que ellos han tenido, no de que muy exagerado, pero que sí son dolientes y marcan sus vidas. Sé que a través de esos espíritus, porque ellos mismos los reclamaban a ellos, pero no solamente a ellos, sino a los nietos que éramos nosotros. Y muchas veces tuve que verme enfrentar con esos espíritus, como dije en el antiguo segmento, que es llamarlo, conocerlo quiénes son, para tú poder atacarlo y operar bajo el poder, la autoridad que Dios te ha dado. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, estos espíritus eran los que operaban en ellos. Wow, tremendo, tremendo, Catherine. Entonces, ¿qué acontece con tu abuelo? Exacto. Con mi abuelo, entonces sucede que mi abuelo, recuerdo bien, él, aún así, los martes y los viernes, los martes y los sábados, perdón, él le prendía vela a un pequeño altar que él tenía en mi casa materna, porque ya yo no vivo allá. En mi casa materna le prendía vela los martes y los sábados. Wow. Se lo prendía a la Virgen, se lo prendía a Santa Clara y se lo prendían al cuadro que le dicen el gran poder de Dios. A ellos tres les prendía esas velas, los martes y los sábados, que el Señor los reprenda en el nombre de Jesús. Pero yo recuerdo que muchas veces yo jugando, yo iba a ese altar sitio y le apagaba la vela. Y él volvía y se paraba, entraba a la habitación donde estaba eso y volvía y se lo prendía. Yo hacía eso constante, pero no sabía por qué. Parte de la inocencia, pero todo estaba en los mismos planes de Dios, lo que te digo. Entonces, recuerdo bien que mi abuelo aún así, invocando esos espíritus, orando a esos espíritus, pensando que esos espíritus, como él decía, que andaban con él, siempre tenía esa gran devoción de orar a Dios, en particular a esas oraciones que yo hacía. Él oraba a Dios. Recuerdo bien que él veía siempre el canal de Gigi Ávila, él ponía el programa de Gigi Ávila y los videos y los programas de oración que hacían en el canal de Gigi. Yo recuerdo que yo pasaba por la sala donde estaba él sentado y la televisión, y yo lo encontraba él con las manos arriba, orando, como que si él tuviera en esas campañas evangelísticas. Wow. Como que si él tuviera en esa misma plataforma donde oraban por las almas en ese canal, y yo lo encontraba con la mano arriba y los ojos cerrados, como que si él estaba presente ahí, y oraba con entrega. Oraba con entrega. Bendito sea el nombre del Señor, hasta que llegó el tiempo, gloria al Señor, que yo le decía a él que porque él no le entregaba su vida a Jesús. Y él me decía, no, mi hija, después. Y yo le decía, ¿pero por qué? Porque usted cree mucho en el Señor. Y yo le oro a Dios y le dice, yo soy de Dios, me decía él a mí. Yo soy de Dios. Pero todavía, hasta que llegó el tiempo, gloria al Señor, que ya cuando Dios le plació prepararlo y llevárselo, recuerdo que lo mismo que pasó con mi abuela, comenzó Dios a avisarme que le quedaba poco tiempo. Sí, yo comenzaba a ver que le quedaba poco tiempo y el Señor comenzaba a avisarme y comenzaba a informarme, aleluya, me llegaban informaciones del mundo espiritual que él le quedaba poco tiempo y de que iba a partir de la tierra. Recuerdo bien que no solamente conmigo ya en ese tiempo Dios comenzó a tratar, sino que comenzó a tratar también con mi mamá. Mi mamá, obviamente, al ser su hija, ¿me entiendes?, comenzaba a deprimirse, pero Dios nunca le dejó de avisar. Y recuerdo que 4 días antes de mi abuelo partir de la tierra, recuerdo bien que mi mamá llegó llorando a la casa, me entró a la habitación y me dijo que él se iba a morir, que Dios se lo mostró. Y yo le dije, sí, mami, también el Señor ha venido mostrándome. Recuerdo como ahora, y ella llorando, yo le dije, mami, estate tranquila, porque si es la voluntad de Dios, que sea su voluntad. Nosotros pues comenzamos a hablar del féretro, todo lo que se iba a hacer y que había que prepararse, porque si Dios estaba avisando era porque iba a acontecer. Sí. Bendito sea el nombre del Señor. Pero sucede algo, Dionis, que era que cada vez que yo salía a ministrar, cuando yo salía de Barahona, que por cierto ya no vivo allá, tengo ya un buen tiempo viviendo aquí en Santo Domingo, cuando yo salía de Barahona a ministrar, yo siempre de costumbre oraba con mi abuelo agarrado de la mano antes de salir. Porque a veces duraba mucho tiempo, vamos a decir así, duraba varios días fuera de la casa por estar ministrando de un lugar a otro. Y yo le hacía falta, entonces él ponía a mi familia dentro de la casa que me llame para saber cómo yo estoy.
Bendito sea el nombre del Señor. Pero recuerdo que, como te dije, antes de yo salir siempre oraba con él agarrada de la mano. Y siempre antes de yo salir, cuando yo oraba, una de mis oraciones era que se lo encomendaba directamente al Señor. Y no de esa manera. Pues resulta que recuerdo bien que después de yo hablar con mi mamá en esa conversación, hablando de que tenemos que prepararnos, recuerdo que era un viernes y yo salí lunes de la semana que le seguía. Yo tenía una agenda de prédica en San Pedro de Macorís. Y recuerdo que cuando yo venía el lunes de Barahona, recuerdo que yo iba a pasar por aquí por la capital porque había una profeta, amiga mía, que estaba encerrada en un monte de oración por 40 días. Y justamente el martes, que era que me tocaba subir a San Pedro a ministrar, ella me dijo que le esperara para yo irme con ella, ya que iba a estar un poco debilitada. Ella, en ese tiempo la profeta vivía en San Pedro. Y recuerdo bien que yo subí, me quedé en la casa de alguien que me recibió en su casa, de una amiga. Y cuando estuve ahí esperando que la profeta saliera, pues resulta y acontece que al otro día, martes, mi abuelo fallece. Pero volé algo. Y es que el lunes antes de irme, como ya yo tenía el entendimiento en el espíritu de que ya no le quedaba mucho, yo tenía el temor. Yo sentía ese temor como que de que si él se fuera sin yo estar ahí. Ya yo tenía eso. Pues entonces ya todo lo que yo hacía era ya con seguridad y con autoridad, como hablé en el antiguo segmento. Y era que yo recuerdo que yo hablé con mi abuelo y le dije, ya está bueno que usted le entregue su vida a Cristo. Me dijo, ya yo soy de él y todos los días le oro que ya yo soy de él. Oye lo que me dice. Con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Y recuerdo que también, volé esta parte, que mi mamá me dijo ese lunes antes de irme que ella tuvo un sueño donde ella veía dos personajes altos y blancos, ya no le pudo ver el rostro, donde entraron sin permiso y agarraron el cuerpo de mi abuelo y le sacaron un tornillito negro. ¿Sabe qué era eso? Eso era un resguardo tragado. Dios mío. Un resguardo tragado que los viejos de antes, o nuestros ancestros, le llamaban unicornio. Unicornio es un resguardo tragado, que eso permite de que la persona que tenga como más vida y que no le pasen ciertas cosas. Y él tenía eso. Y el Señor le plació mostrarle a mi mamá cómo esos dos personajes que eran ángeles, que no le hablaban a ella, solamente hablaban entre ellos. Y mi mamá vio cómo le rajaron el cráneo y se lo sacaron por una parte de la cabeza, cómo ese resguardo le caminó en todo el cuerpo y se lo encontraron en una parte de la cabeza. Y cuando se lo sacaron, uno le dijo al otro, según me cuenta mi mamá, le dijo al otro, míralo aquí donde está. Y le sellaron la parte donde lo rajaron, pero mi mamá veía el cuerpo de mi abuelo, que luego ellos lo sellaron en una caja de cristal. El cuerpo de mi abuelo ella lo vio en una caja de cristal. Y ella le decía, ¿pero qué ustedes le hicieron? Ellos salieron del lugar sin decirle nada a mi mamá. Yo dije, mami, eso eran ángeles. El resguardo tragado que papá tenía, el Señor se lo sacó. Wow. Para entonces Dios poder llevarse el alma de mi abuelo. Y él no tenga ningún impedimento en que su alma sea salva. Pues como te dije, entonces regreso al lunes antes de irme. Y recuerdo bien que cuando le estoy hablando, que él me dice, ya yo le oré a Dios que yo soy de él. Yo le pertenezco a él. Yo siempre le oro que yo soy de él, me dice él a mí. Y yo le dije, usted de él, usted le entregó su vida a Cristo. Yo siempre he sido de Dios. Jesús, él me dijo, yo le dije, papá, pero si usted sabe que Jesús es su Dios, porque entonces usted creía en esos ídolos y usted invocaba esos ídolos. Él me decía, ya yo no lo hago. Wow. Porque yo sé que son demonios. Oye lo que me dijo, 91 años Dios mío. de edad. Y oye lo que me dijo, yo sé que son demonios y ya yo no los invoco. Me dijo él a mí, que ya él no oraba a ellos, ya él no les rezaba a ellos. Bendito sea el nombre del Señor. Incluso ya él tenía mucho tiempo que no le prendía velas realmente esos espíritus. Y recuerdo, Diony, que yo lo tomé de la mano. Y cuando lo tomé de la mano, recuerdo que yo hice una oración de legalidad.
Oye, y la oración que yo hice de legalidad fue, y le dije, Señor, voy a salir a hacer tu obra y tu voluntad. Padre, que ningún espíritu de la tiniebla pueda acceder a su espíritu, ni a su alma, ni a su cuerpo. A ti te entrego su espíritu, su alma y su cuerpo, Jesús. Jesús, solamente tú tienes acceso al alma de él. Pero yo oré así, pero dime, pero ya solamente me enfocaba en orar con autoridad y con la legalidad que yo tenía como mi abuelo que él era. Y cuando yo oré de esta manera, recuerdo bien, bendito sea el nombre del Señor, que él me dijo amén. Él me dijo amén. Cuando él me dijo amén, recuerdo bien, gloria al Señor, que lo abracé y le dije, papá, nos vemos cuando yo venga, no va a durar mucho. Pero Dios, por su inmensa misericordia, quizás para que yo no reciba el mismo impacto que recibí con la muerte de mi abuela, Dios no permitió que yo lo viera fallecer, porque si yo estuviera en la casa, era a mí que me iba a tocar verlo. Dios mío. Y recuerdo que ese lunes fue cuando subí acá a la capital, y cuando subí aquí me hospedé en la casa de esa amiga, esperando a la profeta que terminara sus 40 días el martes, para yo subir con ella, acompañarla en San Pedro, porque ese martes me tocaba ministrar y unos días más en San Pedro. Y recuerdo bien que el martes en la mañana, a las 11 de la mañana, me llama una de mis hermanas y me dice que mi abuelo hubiera fallecido. Óyeme, tú no me vas a creer esto. Yo recuerdo que se me fueron las fuerzas, me desplomé, le dije al Señor, ¿por qué tú no me dijiste nada? ¿Por qué tú no me mostraste nada durante la noche, durante la madrugada? ¿Qué pasó ahí? Yo comencé a reclamarle a Dios. Dionis, en esa casa donde yo estaba, la habitación tenía las ventanas cerradas. No había abanico prendido. Escucha esto. Y de repente, en la habitación, yo cambiándome para bajar a Barahona de nuevo, yo recuerdo que entró una brisa fresca. Y cuando entró esa brisa, escuché esa voz audible que me dijo, tranquila, que todo está bien. Wow. Cuando esa voz la escuché claramente, humanamente hablando, sí, porque fue algo que inundó la habitación, fue una brisa, óyeme, sobrenatural, que me habló. En ese mismo instante esa voz me provocó una paz que desde ahí no pude derramar una lágrima más. Wow. Impresionante. Y cuando esa voz me habló, yo me senté en la cama y le dije, Señor, ¿y tú te lo llevaste? Ah, fuiste tú. Yo comencé a hablar así con él. Comencé a hablar, pues le tiro a la profeta, a la amiga mía, óyeme. Y le dije a la profeta, manita, no puedo acompañarte. Voy a tener que tomar la agenda que tengo en San Pedro, porque mi abuelo acaba de fallecer. Y ella me entendió, obviamente. Cuando yo iba de camino en el expreso para Barahona, la profeta amiga mía me dejó una nota de voz en la tarde, yo bajando para Barahona, y me dijo, Catherine, el Señor me mostró ahora mismo que tu abuelo fue el mismo Jesús que se llevó el alma de tu abuelo. Y yo vi cómo lo llevaba a velocidad delante del Padre. Y ningún espíritu pudo tener acceso al alma de tu abuelo. Wow. Dionis, cuando esta mujer me dijo eso, yo me impacté. Oye, me impacté de gran manera porque ella no sabe la oración que yo hice con mi abuelo antes de yo salir. La legalidad y la autoridad que utilicé para entonces yo entregar al junto de mi abuelo, porque a la hora y punto que él dijo amén, él aceptó amén. La palabra. Así es. Él aceptó la conexión y el acceso que él tenía que tener con Jesús para recibir la salvación en ese momento. Dios mío. Y cuando esta mujer me dice esto, yo dije, pero Dios mío, pero ¿cómo es esto, manita? Me dice, sí, mana, yo lo vi. El Señor me lo mostró. Y tu abuelo parecía un jovencito. Y esa mujer nunca conoció a mi abuelo. Me dijo, parecía un jovencito. Y el Señor Jesús lo llevaba en sus brazos como que si fuera un bebé. Y ni un espíritu de la tiniebla pudo tener acceso. Esa mujer no sabía nada. Wow. Esa mujer no sabe cómo yo oré con mi abuelo antes de yo salir. ¿Qué le quiero dejar dicho a la audiencia? Era lo mismo que yo decía en el segmento anterior. Sí.
Cuando tú tienes acceso a la autoridad que Dios te ha dado, cuando tú sabes usar la legalidad que tú tienes sobre los tuyos, ninguna entidad de la tiniebla, por más que te haga guerra, podrá arrebatarte lo que ya Dios a ti te entregó en las manos. Si Dios de esta manera no me dirigiera a yo poder pelear y arrebatar el alma de mi abuelo para salvación y orar y declarar la palabra, amén, de esta manera, él no pudiera recibir la salvación que él recibió ese día. Incluso mi abuelo falleció y mi abuelo parecía que estaba durmiendo, porque otra cosa, cuando una gente de salvación, eso se ve en el rostro de la persona. Sí. Y cuando una persona muere sin Cristo, eso también en el rostro se refleja. Y no entiendo cómo hay gente a veces que no quieren entender este asunto, pero realmente es así. Él parecía que estaba durmiendo. Y le pedí una señal más a Dios. Y le dije, cuando yo llegue a la casa, hazme entender que tu presencia está ahí, que tus ángeles se están moviendo en el lugar. Wow. Dionis, yo recuerdo como ahora, mi familia, los vecinos, mayormente los más viejitos, se regaron para que lo velaran en la casa. ¿Tú me entiendes? Ya que habían algunos viejitos que no podían moverse hasta la funeraria. Ajá. Entonces los familiares decidieron velarlo ahí en la casa. Y cuando yo llegué a la casa, mi niño, impresionante. Había una presencia, una paz regada en toda esa área. Óyeme, tremendo, que yo dije, pero Dios mío. Y yo entré a la casa y yo sentía verdaderamente la presencia fuerte de Dios allí. Y recuerdo que la nota de voz que me mandó la profeta amiga mía, yo se la enseñé a mi mamá, a mis tíos. Y recuerdo como ahora que los mismos vecinos que no conocen a Dios comenzaron a decir que en el entorno había una paz. Solamente se percibía la paz. Y tú sabes también, cuando una persona parte sin Cristo y la están velando, se siente como un terror, se siente un miedo en el área. Cuando una gente parte sin el Señor. Sí, se cree que el muerto hasta se va a levantar. Sí, o que va a desandar y que le va a salir mucho en los sueños y un sinnúmero de cosas. Pero los mismos vecinos, recuerdo como ahora, comenzaron a decir que se sentía una paz en toda el área. Como señal inminente de que el Padre te habló. Que el Señor, y el que el Señor lo operó ahí, de que esa vida verdaderamente le perteneció a Jesucristo. Catherine, en un episodio del mismo testimonio, explicaste de que tu abuelo, a tu madre se le reveló y se le mostró el tornillo, que era un resguardo tragado que él tenía, que andó en todo su cuerpo, que luego entonces se hospedó en su cabeza y fue quitado por un ángel. Era un resguardo tragado que hablaste. Entonces, sobre esto, quiero saber si de tu abuelo o de tu abuela procedió el método o el plan de darle resguardo tragado a ustedes también. Bueno, no, realmente no, a ninguno de nosotros. Gracias porque, a Dios. Sí, gracias al Señor. Porque, y no era, déjame hacerte este énfasis, no era que lo tenía directamente en la cabeza, era que el resguardo le caminó. Le caminó en todo el cuerpo. Porque los ángeles, según me dice mami, que los personajes buscaban en otras partes, pero ahí en la cabeza fue que lo encontraron. O sea, que eso camina. Incluso otras personas que llegaron a tener eso y todavía lo tienen, me dicen que eso le camina y lo sienten. Entonces, como ya me preguntaste, realmente no a ninguno de nosotros. Porque te digo, el plan de Dios ya estaba depositado sobre mi casa y mi familia, no solamente sobre mí. Wow. Porque mi mamá me llegó a testificar que cuando ella era una muchacha, a veces ella le decía a mi abuela que le hiciera algunos trabajos y baños. Sí. Y mi abuela, sabiendo trabajar eso, mi abuela no se lo hizo a mi mamá. Dios mío. ¿Me entiendes? O sea, que Dios en esa parte también nos guardó a nosotros, de que nos dieran resguardo, de que nos hicieran cosas extrañas, nada de eso. Incluso en mi casa nunca se practicó la fiesta de palo. Porque mi abuela, aunque practicaba esas cosas con espíritu y todas esas cosas, ella no permitió de que su casa se diera nada de eso, de que se hicieran estos tipos de ritos dentro de la casa. Ella sí salía a otro lugar, pero de que se hiciera en la casa nunca lo permitió. Wow. Realmente. Eso, ustedes tuvieron la bienaventuranza y la dicha de no tener esa maldición ni esa influencia en la casa. Directamente, gracias al Señor. Y hoy por hoy se está peleando por aquellos que todavía no han venido, pero amén, que esa maldición de resguardo nunca llegó a la vida de ustedes. Y de verdad damos gracias a Dios por esto, amén, que nunca vincularon ellos, los de la casa, con los pactos que ellos tenían con el mismo Satanás. Así es.
Es tremendo. Entonces, en la paz que se promulgó, que se efectuó en aquel lugar, fue inquebrantable, fue tremenda. El mismo Dios dio señal de que realmente Él se llevó esa alma y la salvó. Y creo que hay una promesa sobre las almas, hay una promesa sobre las personas que nosotros tenemos aquí en vida, que no importando la diablura que hicieron, no importando los pactos generacionales que hicieron, si nosotros entramos en el acceso de la autoridad que el Padre nos dio, podemos reclamar esas almas para Cristo y vendrá para los pies del Señor. Catherine, un consejo a esta audiencia, quiero que le des, ya estamos llegando al final, para luego entonces orar y cerrar el tema. Amén. Amén. Mi consejo para la audiencia en este segmento es, gloria al Señor, aleluya. Lo primero es que cuando el Señor te da estos tipos de legalidad, de operar en autoridad, en poder, es que tú debes de sentir la confianza. Amén. Si tú no sientes la confianza de que Dios te da y de que realmente tienes algo valioso del cielo en tus manos, entonces no podrás ver el resultado que esperas. Wow. Bendito sea el nombre del Señor. Lo primero es la confianza. Tienes que confiar directamente en Dios. Así como le dije al principio, como hay muchos satanistas, brujos, hechiceros, estos tipos de personas que les rinden culto y les sirven a Satanás y tienen la confianza de conseguir y de que cuando invocan esas entidades demoníacas consiguen lo que quieren. Asimismo, el pueblo de Dios, la iglesia de Jesucristo, tenemos y debemos de tener la confianza plena en el Señor de que nosotros podamos vencer a aquellos que nos hace frente, que nos hace la guerra, a aquellos que podamos conseguir. Y también le doy un consejo especial a todos aquellos que Dios está levantando en ministerios poderosos. Bendito sea el nombre del Señor. No te desesperes, no te adelantes al proceso de Dios. Espera el tiempo predeterminado de Dios en tu vida para que Dios manifieste lo que ya Dios dijo que hará contigo. Porque mientras tú aceleras, aleluya, la promesa o lo que Dios te ha dicho, entonces el cumplimiento verás que Dios hará contigo y dijo que hará contigo del tiempo que ya Él plasmó. Entonces no será de la misma manera. Por eso que hay muchos, Dios, y bendito sea el nombre del Señor, que a veces se aceleran al tiempo. Se aceleran a lo que Dios le ha dicho y de repente ven, gloria al Señor, que las cosas no les pasan igual. Quedan decepcionados y a causa de esa decepción la fe mengua porque Satanás aprovecha esa parte para operar ahí en esa decepción y dar a entender al creyente de que Dios no es real y que Dios es como un mentiroso. Y la Biblia lo dice claro, que sea Dios verdad y todo hombre mentiroso. Dios no miente. Amén. Dios no miente. Mientras tú alteres el plan y el propósito de Dios, no verás el resultado que tú esperas tener. Bendito sea el nombre del Señor. Espera en Dios. No te adelantes. No te promociones, al menos de que ya el Señor te permita promocionarte. Pero no hagas nada como tú ves a otros que ya lo están haciendo. Has visto mucho que Dios lo ha levantado, pero ves que no llegan a la etapa final. Y ustedes saben lo que le estoy diciendo. Bendito sea el nombre del Señor. Sea auténtico, sé diferente, sé genuino para estos últimos tiempos. Dios necesita en estos tiempos íntimos amigos que comiencen a conocer los misterios que están predestinados en el reino para con cada uno de nosotros. Así que Dios me lo bendiga y Dios le guarde. Amén, amén. Catherine, una breve oración por la palabra que soltaste, que yo sé que esta palabra está corriendo en el mundo espiritual y está bendiciendo almas. Amén. Vamos a orar, gloria al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos tu nombre en esta tarde, Dios mío, en este segmento, Dios eterno. Espíritu Santo de Dios, gracias, en esta hora, Jesús. Dios mío, clamamos delante de tu presencia. Y esta vez, Dios mío, yo clamo, Señor amado, por aquellas personas que se encuentran atascadas, por aquellas personas que se encuentran detenidas. Y es en base, Dios mío, en que no encuentran cómo caminar, que no encuentran, Dios mío, cómo dar el próximo paso. Pero Señor, también yo te clamo por aquellos, Señor amado, que se están apresurando antes de tiempo. Y a causa de apresurarse antes de tiempo, Dios mío, están dañando tus planes. Yo te pido, Señor amado, que tú pongas un espíritu, Señor amado, de espera, de paciencia en ellos. Que tú pongas, Dios mío, un espíritu de quietud, pero que también, Dios mío, tú pongas y deposite lo que es el amor tuyo, Jesús, y la confianza, para que ellos aprendan a creer en ti, para que ellos aprendan a amar, Dios mío, tus promesas, amar tu palabra, amar, Dios del cielo, el tiempo, la temporada profética que
que tú has depositado para con cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, aleluya. declaro, aleluya, que todo lo que te ha debilitado, que todas las decepciones que has tenido ministerialmente hablando en el camino, gloria al Señor, como creyente, aleluya, se quiten de tu espíritu, se quiten de tu corazón y que solamente puedas verlo, gloria al Señor, como una experiencia para no cometer el mismo error que cometiste. En el nombre de Jesús de Nazaret, y que comience a emprender el camino con más firmeza, con más claridad, con más veracidad, con más altura, gloria al Señor, y con toda humildad de Dios, aleluya, y que nada te aparte del Señor, en el nombre poderoso de Jesús, y que la confianza del eterno Dios y Padre es que siempre te guíe a donde quiera que el Señor te indique que debe de moverte, en el nombre de Jesús de Nazaret, aleluya, amén, amén y amén. Amén. Terrible, terrible, Catherine. Es fuerte lo que Dios ha estado haciendo, muy fuerte, el tiempo de calidad. Mientras tú orabas ahí, yo veía como unas moscas estaban caminando sobre una línea recta y ella misma doblaba la línea. Entonces, el Espíritu está ministrando. El Espíritu está ministrando de que hay caminos que se están torciendo porque hay moscas que están caminando en tu línea. Están caminando en tu ministerio. Ten cuidado, ten cuenta con lo que el Padre ha puesto en ti. Tú que me estás escuchando, tú que me estás viendo, hay espíritus que quieren desviarte y desvincularte, pero Dios está contigo y quiere mantener esa firmeza en ti. Dios te bendiga. Eso lo tuve que ver, lo vi ahora mismo. Entonces, esa palabra sentí de parte del Señor, darla a la audiencia para que alguien se identifique con esta palabra y diga: no me voy a dejar torcer por ningún espíritu de las tinieblas. Estuvo contigo tu amigo y tu hermano Dionis Luis y nuestra hermana Catherine Hernández Andújar. Amén. Puedes testificarle y puedes decirle a la audiencia cómo te pueden buscar en las redes. Amén. Me pueden conseguir en las redes, en Facebook e Instagram como Catherine Hernández Andújar, y pueden contactarme al número 809-514-1290, 809-514-1290. Ahí estaremos al servicio de todo aquel que necesite de nuestro servicio. Amén, amén, amén. Tengan la confianza y la certeza de que Dios puede hablarle a través de ella. Dios te bendiga y Dios te guarde. Esa fue tu entrega de Testificando con Excelencia y también conociendo el mundo espiritual. Shalom, cielos abiertos sobre sus vidas.